Hola gente, mi nombre es Gerardo Criscuolo, soy animador de Procreate Dreams y esta semana voy a intentar o vamos a ver cómo restauro este pequeño corto de unos 40 segundos de Hijitus, que es un personaje en Argentina de la década del 50 aproximadamente. Este corto lo que tiene en particular que no está en color, la única parte que se encuentra es toda en blanco y negro, entonces tenemos que mirar en las redes qué colores tienen los personajes y volver a hacerlo. Así que bueno, manos a la obra, vamos a abrir un nuevo trabajo y aquí empezamos lo que sería la portada, la apertura. Simplemente hay que trazar todo lo que esté dibujado, por eso bueno, voy a ir mostrando parte a parte cómo se va haciendo. Esta parte es sencilla porque es un solo frames. Ahí vemos cómo calibramos nosotros la ganancia de la pintura para que no se salga de los bordes. Es una muy buena opción que tiene. Bueno, y seguimos. Este es Hijitus. Esta es la apertura. Simplemente también ahí trabajamos con la ganancia para que no nos queden los bordes marcados. Este trabajo llevó una semana completa, o sea que aunque esté resumido casi en 1 hora y media, que es bastante, no todo el mundo le va a gustar ver tanto material. Bueno, acá vamos a mostrar cómo se hace la sombra. Generamos una nueva capa, le damos máscara de recorte para que vaya por los bordes y bajamos la opacidad a 30. En este caso, porque queda bien, ya está comprobado a 30. Así que bueno, elegimos un color negro para tener la opacidad 30 y buscamos un pincel grande para marcarla. Ahí estaba agarrado el pincel de bordes, por eso después cambié por el pincel más amplio. Los pinceles lo que tiene que tienen ya muy definido la forma, así que hay que elegirlos y usarlos. No hay mucho más que eso. Ahí está bien, o sea que vamos a marcar donde van las sombras y después simplemente recortar lo que nos sobra. En este caso, ahí vamos marcando la sombra. Es un solo frames. Hay que intentar varias veces para que quede recto. Y lo que tiene que, al ser en máscara de recorte, no se sale de los bordes. O sea, siempre tenemos el borde que nos marca. Adentro tenemos que trabajarlo igual de forma muy minuciosa, todos los detalles. Este personaje tiene también característica que siempre la sombra, esa del sombrero, está marcada. En la original, ahí yo le marqué los pelitos, eso no estaba marcado. Pero bueno, nosotros tenemos la posibilidad de tener más detalle porque el archivo es mucho más grande, es en 4K, tiene mayor resolución. En aquella época, bueno, para hacer la luz se hace exactamente igual. Hacemos una capa también de máscara de recorte, elegimos un color claro y directamente le ponemos la opacidad 30 y volvemos a hacer. Bueno, vamos a generar el fondo, que es simplemente rayas. Agarré un lápiz crayón porque se veía así con mucha textura y marcamos lo que serían los bordes y después al superponerlo elegimos cómo terminarlo. No sé el color del fondo, podría ser negro, podría ser azul, pero bueno, yo elegí este color que me encanta, es un bordó con el amarillo, me parece que quedaba muy bien. Inmóvil en el acto, cuando sientas el invierno en el pecho. Bueno, pasamos al segunda escena, donde tenemos a Hijitus que sube unos peldaños de metal, que obviamente son todas escenas muy chiquititas, bajo la opacidad para poder dibujar sobre mi lienzo. Vuelvo a elegir, opté por usar un 27 de tamaño porque
me parecía que quedaba mucho más fina la línea y no tan gruesa. Bueno, siempre agrego pequeños detalles donde me parece que le suma un poquitito. Al comienzo, esta aparte la hice varias veces hasta tener bien en claro cómo iba a ser que subía los peldaños. En aquella época lo que hacía es se dibujaba la subida del peldaño. En este caso tenemos la opción de grabación donde podemos hacer la tira completa de los peldaños y deslizarlos hacia arriba para que nos quede la subida. Para que quede bien, porque la posibilidad de que suba, si no es muy lineal, o sea que es continua, opté por hacer 3 etapas o 4 etapas de subida de peldaño. Directamente hacía subir un peldaño y hacía subir otro, y así la grabación me quedaba con la misma fluidez que tiene el corto, ¿no? Cosas que sigo extrañando es poder hacer líneas perfectas. Eso todavía está en veremos, donde poder hacer una línea recta perfecta, donde poder hacer un círculo perfecto o un óvalo perfecto como tiene el programa Procreate. No creo que sea algo que no se pueda hacer. Lo que he tenido durante todo este corto, porque claro, todas las cosas que fui haciendo tenían pocos segundos, al comienzo 7, 10, 15, que es casi todo lo que viene, inclusive en las muestras. No hay muestras muy largas, todas duran 10 segundos, ninguna. Entonces, esta tenía 40. Bueno, tuve muchísimas cuelgues con el programa en la parte solamente de entintado. No en la de dibujo, no en la de agregar layer, no en la de hacer sombra, pero sí en la de tintado, donde vos arrastrás. Esa opción van a tener que cambiarla, porque arrastrar para poner el color creo que desgasta la punta, desgasta el iPad, márcala y también se cuelga mucho. Bueno, ahí estoy mostrando las correcciones para poder hacer la subida, que también se puede poner un dedo en la pantalla cuando vos estás haciendo eso y se mueve en línea recta hacia arriba o hacia los costados. Y espero que me digas, estoy arrepentida. Ahí le muestro cómo es las 4 etapas para que bueno, y ahora lo que vamos a hacer es pintar los peldaños, que se hace exactamente igual, con máscara de recorte, se rellena y después se le hace va a tener 2 máscaras de recorte, una de... Bueno, ves que lo volví a redibujar para que saliera mucho más perfecto. Cada vez que redibujas, volvés a mejorar. Por eso cuanto más veces lo redibujes todo, te va a salir mucho mejor. Cosas que me salteé para no tardar tanto es el cleaning, que es el limpiar cada línea. Yo lo fui haciendo mientras me iba encontrando con las líneas sucias. O sea, siempre que dibujás te queda una colita que te pasás, que tenés que sacarla. Antes en el acetato eso se removía. Había gente que con una Gillette o con algún elemento así filoso retiraba esos pequeños entintes del acetato y después se pintaba. Bueno, y salteé un par de cosas porque va a ser largo, así que pónganse cómodos, agarren las palomitas de maíz. Bueno, para toda la gente que me está siguiendo en cierta forma, tengo mucha gente que me sigue en WhatsApp, que son los más allegados, ¿no? Obviamente. Esto no lo puse a hacer ahora como también meta de ponerme ducho con el programa, el Procreate, que hace exactamente 2 meses que lo tengo. Puedo sentir que ya te he olvidado, olvido que voy a volver. Puedo imaginar que sigues acá, puedo resistir
Bueno, ahí le estoy agregando texturas. Hay muy lindos pinceles para agregar texturas de fondo, te encontrás, donde le dan mucha profundidad al dibujo, le sacan ese plano. Porque para sacar el plano del dibujo podés utilizar las sombras, pero también las texturas te suman mucho. Muchas veces cuando importás, en este caso un film viejo, una cosa así, te quedan cuadros intermedios que no los tomás. Entonces tenés que redibujarlos vos. Obviamente pones papel cebolla, te ubicás entre los dos cuadros que te van a quedar según los colores que le hayas puesto el papel cebolla. Yo le pongo azul y rojo, que es el clásico, y tenés que redibujar ese intermedio que no tenés. Y eso te da muy buena dinámica en el trabajo. Ahí voy a mostrar cómo agregar nuevamente en movimiento a las sombras, que son lo más difícil. Se hace exactamente igual, se genera frame a frame una nueva máscara de recorte al 30%, ahí agrego el layer. En la mitad de cuando había empezado el trabajo hubo una mejora del programa, y te permite bajar y subir los layers que antes no, entonces, o generar un layer debajo para poder hacer alguna otra cosa. Eso le sumó bastante al programa y obviamente la máscara de recorte, que no lo estaba haciendo así, lo tenía que hacer de forma meticulosa sin salirme de los bordes. En este caso ya ahí estoy mirando cómo está la sombra por debajo de la oreja y vuelvo a hacer lo mismo. Miro y ahí me fijo. Entonces genero el layer por debajo de la oreja y reviso cómo queda el movimiento. Y bueno, termino de retocar las partes con sombra. Siempre teniendo en cuenta, no hace falta seguir la sombra, sino teniendo un poco la dinámica del movimiento, dónde va a ser sombra, porque no siempre la sombra abajo del pie. En este caso, ahí fui agregando en todos los lados que yo veía que podía ser sombra. Y después repetía la acción en el otro frame. La princesa criminal, reflejos rojos, tus ojos ya no desaparecen. La sombra siempre hay que hacer la misma cantidad en los movimientos. Cuando un frame se queda quieto, hay que repetir la sombra anterior para que no genere una distorsión visual. Por eso las sombras hay que, a veces pasas de un frame a otro, pero la sombra la continúas para que no se produzca ese movimiento innecesario en la sombra. Bueno, obviamente acá tenemos representado el problema de las líneas rectas. Bueno, agarré la cajita del lápiz, del pen, del iPad, que era lo más cercano que tenía, puede ser una regla también. Pero bueno, en este caso, como no mancha la caja, porque no tiene tinta, está buenísimo, lo usé y lo voy a volver a usar. Generar computadoras de los años 50, pensando un poco en Batman, en todas esas series, con donde agregás cosas que no saben para qué sirven. Es buenísimo, porque hoy tenés que agregar cosas ya sabiendo para qué sirven, pero en la computadora del siglo pasado era un poco de luces y un poco de artefactos raros, palancas que no tenía ninguna función
realmente que uno se pudiera dar cuenta. Bueno, ahí vemos el arrastrar, ahí se colgó en la forma de arrastrar. Ahí vuelvo nuevamente a cargar y vuelvo a trabajar. El problema es siempre en la parte de entintado, porque tenés mucho trabajo para hacer algo tan sencillo, cuando podrías elegir un baldecito y con el baldecito haces tiqui, 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 pintas todo lo que necesitas de ese color, pasas al otro color. En cambio acá es arrastrar. Hay una acción de tocar el color, una acción de traer el color y una acción de levantar. Son 3 para donde tendría que ser una sola. Yo me cego y sigo preguntándome. Yo sigo preguntándome. ¿Por qué lo nuestro terminó? El fuego todo lo quemó. Para los que llegan hasta aquí o hasta el final, no se olviden de poner me gusta, compartirlo, escribir algo si les gustó. Bueno, les aviso que a partir del 1 también arranca un nuevo corto que me ha contratado una banda del oeste, así que a fines de febrero tendré un nuevo corto que mostrar. No se olviden que están los cortos de Ricardo Di Mota, que se presentó el jueves pasado. Todavía no está de formato oficial que se haya, sino está puesto en ustedes ponen el camino del Ginkgo o del Ginkgo biloba y se van a encontrar ahí de Ricardo Di Mota un tema de Chámame, que es rarísimo, con un dibujito al estilo anime de Estudio Ghibli, que obviamente no es, lo hice con ese estilo que era lo que podía llamar la atención para ese video. En algún momento en esto que va entre febrero y marzo terminaré de armar el making para mostrar de dónde se sacaron las referencias, cómo fueron las cosas de ese corto que llevó 4 meses, la idea cómo surgió, de dónde vino. Bueno, un montón de cosas que voy a hacer en ese making. Ahora, bueno, seguimos haciendo esta restauración o digamos redibujación, porque en realidad una restauración es utilizar el mismo trabajo y ese mismo tratar de mejorarlo. Bueno, en este caso lo que hice fue redibujarlo para tener líneas puras, colores más firmes, color sobre todo porque no tenía color. Algunas cosas las modifiqué levemente porque en su momento se hicieron y quizás como uno no tenía la posibilidad de pausarlo y volver a verlo, si había un error pasaba desapercibido. Entonces en este caso inclusive quedaron algunos errores porque obviamente al hacerlo directamente sobre el mismo trabajo, claro, quedó el mismo error. No puedo ya volar como ave contra el viento, muy herido de rencor, preso de mis deseos, cansado de vagar, enfermo de mis sueños, murmurando mi dolor, bebiéndome mi tiempo, ocultándome la oscuridad. Bueno, y para toda la gente que me sigue en WhatsApp, en este momento estoy haciendo la voz del corto de cómo se hizo la restauración de Hijitus. Así lo pueden ver quizás esta noche. Estará subido en las redes, le voy a poner el link aquí. Que bueno, feliz año a todos los que nos siguen. Pónganle me gusta en YouTube, compártanlo. Es larguito, pero te muestra toda la acción de cómo Mi soledad.
de cómo se hizo el trabajo, que llevó una semana completa. Bueno, ahí vamos a verlo hoy. Bueno, en este momento estoy grabando las voces, la voz de que acompaña a todo el trabajo. Bueno, feliz año para todos. Al andar, quebrado en lo que bebo. Bueno, lo que escucharon, estaba grabando directamente al WhatsApp, que no tengo tantas personas, pero unas 150 personas que me están siguiendo en cierta forma, mirando el trabajo, poniéndome algún comentario lindo. Así que bueno, eso le suma que después el algoritmo de YouTube también me dé más like. Ocultándome en la oscuridad. Bueno, primera, segunda y tercera parte ya concluidas. Vamos a pasar a la parte del laboratorio donde está el profesor Neuro, no el doctor Neurus. Bueno, este es el fondo, ya lo obvié porque era ya saben cómo se hace un fondo. Lo que voy a generar ahora es el robot. Lo voy a hacer en dos partes. El robot va a estar en una sesión va a estar fijo, que es donde el que se mueve es el profesor Neurus. Pero obviamente hay partes que no están, que están tapadas por el profesor, que tengo que redibujarlas, en este caso, siguiendo la lógica. Bueno, me puse ese guante porque no tengo el oficial, porque salía muchísimos, como $40, y no tengo para gastar eso. Así que agarré un guante común tengo el aire puesto, así que no hay problema. Un guante viejardo que tenía ahí dando vuelta. Le corté los 3 dedos y utilizo ese. Listo. Santo remedio. No me voy a estar complicando con el guante original de Apple. Bueno, hay todos los artefactos que yo explico que no sabemos para qué sirven. Una válvula de agua o de... bueno, los instrumentos, algunos que otro relojito, palanquita, el visor, que directamente ni es digital. Es un agujero como un tanque de guerra antiguo, ¿no? Es un agujero en la chapa del robot. Hay las dos palancas para manejarlo, que me imagino que deben ser las piernas y los brazos, no sé. Bueno, es toda la imaginación. Es un dibujito para chicos. Bueno, en esta parte no se veían las manos, generalmente parte de los brazos. Así que lo que hice fue redibujar unas manos bien metálicas. Después me arrepentí porque tenía que animar esas manos metálicas, así que opté por las manos que venían dibujadas en el antiguo dibujito. Así que bueno, si lo notan, bueno, ahí se lo estoy marcando. Pero bueno, la idea es descubrir hasta qué potencial tiene este programa, que yo lo veo cada vez mucho mejor, porque obviamente voy tomando yo confianza y buscando hasta dónde llegar. Pero la cuestión de que se cuelga muy seguido es el problema del entintado. Bueno, acá en la primera etapa elegí unos colores tipo lavarropa de los años 60, así color turquesa. Quería darle una onda vintage retro, y después cuando fui al dibujo original me di cuenta que eran casi todo gris. Entonces volví a pintarlo en diferentes tonos de grises. Bueno, ahí les estoy mostrando lo de la mano que hice tipo metálica, como un gancho de una máquina de metal. Pero después para animar es complejo. Bueno, y lo que opté hay esos colores que tiene la mano, que son los 3 diferentes grises. Bueno, luego lo puse en todo el robot para que quede más homogéneo al que se hizo después en alguna revista, en otro corto. Yo no vi ningún otro corto en color porque la idea es eso, poder imaginarse cómo podía ser. Lo mismo los artefactos y las cosas. No miré ningún otro corto en color para ver de qué color era. Con eso, para marcar un poco la diferencia, porque si me dicen, no, agarraste el mismo trabajo, lo mejoraste en el Photoshop, y no es así. Acá muestro que realmente dibujé cada una de las partes y cada uno de los objetos de todo el pequeño corto. Creo que este corto debe durar unos 3 o 4 minutos. Yo le digo, agarré 40 segundos
que era un reto porque obviamente en el programa se estaba trabajando de a 10 segundos, que es lo que dura una escena. Cada escena es raro que sea una escena larga como la que hacían Tom y Jerry, que era fantástico eso, porque uno... bueno, obviamente la misma técnica que les expliqué de las sombras está aplicada acá. Se agrega un layer, se le pone el 30% de opacidad y se vuelve a pintar. En este caso lo estoy pintando directamente sobre el layer porque son sombras, son grandes y le da mucha profundidad al trabajo. Ahí abrí el layer y tenía muchas cosas. Y ese es el background del laboratorio. Nuevamente la misma técnica de sombra agregado también. Se le pone máscara de recorte, 30%, se pinta. Eso te da la posibilidad de poder corregirlo, porque si pintás, que lo podés llegar a hacer si tenés un poco ya de trabajo pintando normalmente, con mucho menos pintura, todo así, pero después no lo podés corregir. Se te hace muy tedioso corregirlo si tenés algún problema, algún mal movimiento y todo eso. Entonces de esta forma, como está todo en layers separados, en capas, el que no entiende que son layers, son diferentes capas. Es como si pusieras, para los antiguos, lo que no, un papel más transparente sobre y le pintás la sombra, otro papel más transparente y así sucesivamente. Le da profundidad al trabajo. En este caso el robot pertenece, digamos, al mismo fondo y después de la mitad para adelante, donde va a estar larguiruchos, hay movimiento. Entonces tengo que volver a dibujar cada uno de los movimientos del robot. Pero en este caso tiene las sombras, pude cambiar muy fácilmente el color del robot cuando no me pareció que era cómodo la animación o que no quedaba bien. Entonces volví a generar, ahora van a verlo. No lo mostré totalmente porque era directamente agarrar los colores y cambiar uno por otro. Ahí se me acabó la batería. Vamos a poner el cablecito. Soy de la generación. Ahí está la segunda parte donde está Larguirucho que lo empuja. Que eso lo mostré un poco al comienzo en mis redes para dejarlo un poco en suspenso. Cuando empezás el trabajo pareciera que no avanzaras nunca. Porque, claro, como avanzás muy de a poquito, día a día avanzás unos segundos. En este caso teniendo ya todo el material, porque ya está toda la animación y todas las ideas. El problema es cuando no tenés ninguna idea y ningún material, donde tenés que generar los personajes, las cosas. En este caso siempre están los personajes, siempre están los movimientos, y en este caso ya está animado y ya está ubicado en la posición. Entonces lo que tenés que hacer es nuevamente redibujar. Ahí está, ahí le había cambiado nuevamente el color a los 3 grises y darle un poquitito de profundidad a los objetos. Opté por agarrar un solo color como son las máquinas de viales que están pintadas de amarillo. Entonces opté por usar el color gris de metal y adentro todos los artefactos en color amarillo para que quede como acorde a un tipo de maquinaria grande, ¿no? Sigo conectado con la realidad, es una consecuencia. El proceso de todo esto es minucioso, siendo que está acelerado, unas
20 veces, ahí volvió a colgarse el programa, volví a abrirlo y volví a donde estaba. Porque eso es lo que pasa, se frisa de golpe. Lo he dejado un tiempo para ver si se desfrisa solo, pero no pasa eso. Entonces lo que hago es, lo cierro, lo minimizo, abro el Procreate o otro programa y enseguida lo suelta. Entonces opté porque ese tipo de cuelgues son unos pocos segundos y vuelvo a abrirlo, y lo que tiene de bueno y de muy interesante es que no pierde nada de lo que hayas hecho. Por ahora no me ha pasado ni una sola vez. Siempre hay que tener cuidado, o sea, cuando avanzaste bastante y te vas a dormir, haces una copia ahí mismo, por las dudas. Siempre tenés 2 trabajos, no uno. Bueno, empezó ya la parte del larguirucho, que hay algunas partes que no se veían, obviamente, porque el corte era 4:3. 4:3 quiere decir el formato cuadrado de televisión de los años 60 a los 80. Y luego yo lo hice ahora en widescreen, o en la versión más reciente, 1920 x 1080. Les cuento cosas que, bueno, acá yo giro el papel para de pronto tener mejor ángulo para dibujar, ¿no? Pero en los últimos trabajos que me ha pasado, como el de, no tenía esa función en la tableta, no estaba haciendo con esta, estaba haciendo con la tableta de carbono, que es trabajar un papel pero miras el monitor, y no podía girarlo, no se podía girar, así que todas las curvas y todo lo tenía que hacer a veces 20 veces hasta que me quedaba la curva bien. Ahora se me hizo tan fácil porque vos giro el papel y uso la curva natural que tiene la mano cuando la girás. Pero ahora que lo veo y veo que fácil o que cómodo que es, lo que padecí esto en los últimos 10 años, no meses, 10 años, porque obviamente todo el material que yo estoy utilizando es material, o sea, el iPad de 2011 es un iPad viejo que compré no hace mucho, o sea, lo compré como algo, ya que hay muchas cosas que no funcionan, que ya no tienen, que es muy viejo. Pero el anterior, lo que estuve trabajando antes de comprar este iPad, la tableta es mucho más vieja, es del 2001. Y estaba utilizando un Windows XP con ahí estoy haciendo un poquito de redes para mostrar en los WhatsApp los avances. Y bueno, obviamente al encontrarte con este tipo de mejoras, la verdad que es un placer, o sea, lo sentís como por fin, ¿viste? Como tener algo más avanzado, aunque sigue siendo viejo. Técnicamente todo lo que usemos siempre es más nuevo de lo que estoy haciendo, o sea, este dibujito se hizo en los años 50, casi llegando a los 60, en papel, en acetato, se le sacaron las fotos, hicieron, o sea, tienen un trabajo que hoy como es un iPad, una PC, lo haces en semanas, y quizás ellos tardaban un par de meses en hacerlo.
Bueno, ahí vamos avanzando. Tenemos ya creo que es el quinto cuadro completo. Lo que voy haciendo es eso, la corrección, que serían 2 etapas: dibujado, limpieza de líneas, o en realidad yo me estoy saltando el paso porque la persona que le dio animación en los años 50 ya se la dio. Entonces lo que hago yo es dibujado y luego tendría que hacer limpieza de líneas aparte. Pero bueno, lo voy haciendo mientras voy entintando, digamos, dándole color. Así avanzo un paso sobre el trabajo. Vuelve y carga confianza que en los confines de... Bueno, otro pequeño cambio que hice, aunque se ve azul en el coso cuando vean el corto, porque ¿qué pasa? Cuando uno le enfoca la cámara sobre el iPad, tiende a modificar los colores porque trata de hacer el balance de la luz. Pero como no hay una luz real, puntual sobre la pantalla, claro, hace el balance como si fuese natural esa imagen. Entonces la nariz azul, que no es azul, es un violeta oscuro, opté por hacerle eso a Larguirucho porque en el corto se ven todas las narices negras. Entonces opté por la nariz de Larguirucho para que sea como destacable de otro color, y la que es de Pucho y Serrucho, que son los otros dos cómplices del robo que van a hacer, sí la usé negra. Pero utilicé la técnica de los ojos amarillos para Pucho, que es el otro cómplice, y para Larguirucho los ojos blancos. Lo he visto bastante. En la Pantera Rosa vi que tenía los ojos amarillos, en el Profesor Neurus también, y en Pucho también amarillo. O sea, se ve que es una técnica que no le había prestado atención hasta ahora en los ojos, de ponerle a algunos personajes los ojos amarillos. Otra cosa que le agregué fueron en algunos dibujos la lengua, que tampoco la tenía, la mayoría eran en negro, pero en algunos momentos me pareció que era indicado agregarle la lengua. O sea, cuando quedaban... Bueno, eso es un error que no pude en ese aspecto. Creo que es un error, que le agregué una liñita roja y tendría que haber sido de color de piel, pero no sé si va a ser muy notorio. Es muy rápido. Una de las cosas destacables del programa, que tiene un zoom infinito. Vos podés ampliar hasta que ves un píxel del tamaño del iPad, cosa que no pasa con ningún programa. Era una cosa que destacó el creador del software en la presentación hace 2 meses, de que se acabó el límite del zoom. Y ahora no lo tiene. O sea, en este trabajo, diciendo que es un iPad, ya les vuelvo a decir, 2011. Bueno, ahí me falta mucha información, lo que opté por abrir el papel cebolla y generar los cuadros intermedios que me faltaban. Había un salto muy grande entre un cuadro y otro. Lo sigue habiéndole generado esos cuadros intermedios, lo sigue estando. Así que no sé si en la grabación se perdió eso, cuando se quedó mal y lo sacaron. Faltan cuadros, ¿viste? Imágenes intermedias. Para ver que salgas sin pedir perdón, borre los recuerdos.
fantasmas del ayer, un espejo roto y esta nueva cicatriz. He perdido mucho tiempo remendando las heridas, expulsando el humo al viento de rencor y de cenizas. He perdido mucho tiempo remendando las heridas, expulsando el humo al viento de rencor y de cenizas, de cenizas. Bueno, esa parte que, aunque no está dentro del cuadro de donde la agarra, la estoy haciendo, me sirve para también aprender los movimientos, por si en el futuro lo quería todavía ampliar más. Está fuera del cuadro, pero me permite hacer todo el movimiento hasta el final. En la década, cuando salió este dibujito y muchos años después, yo llegué a verlo cuando era niño en los años 70, así que fue un furor. Me acuerdo que había chocolates, cacao para la leche, todo marca Hijitus, ¿no? El superhéroe, que en este caso no llegué a verlo porque solamente agarré la parte más graciosa para poder ver al Larguirucho, que era el que se había hecho. Aunque Hijitus era el superhéroe, que bueno, ese muñequito tenía la posibilidad de pasar a través del sombrero y convertirse en superhéroe, pero tenía un personaje secundario que era el Larguirucho, que era el que hacía reír, que era el personaje que le daba comicidad, que todos queríamos ver, que o sea, cuanto más tiempo de Larguirucho teníamos era mejor, porque el Larguirucho tenía esa opción de que era tan sonso que según quien le decía podía estar con el villano o con el personaje más bueno, era como sonso. Y lo más destacable era que todos los personajes de esta serie, que eran muchísimos, los hacía una sola persona, Pelusa, que le decían en el... Esas noches que te sientes, que buscas un nuevo hogar y das vuelta en lo que sientes. Uno también tiene que optar, hay veces que, bueno, uno empieza a buscar detalles muy ínfimos, claro, que después no se logran percibir por la velocidad de lo que ocurre ni por el tamaño, porque el video tiene un tamaño limitado, o sea, es 1920 por 1080 o es 4K o es 8K. Pero a veces nosotros, los dibujantes, teniendo la posibilidad de hacer zoom, le hacemos zoom como si estuviésemos a 30K, cosa que no se va a hacer, que no tiene el video.
Bueno, ahí estoy haciendo el background, quiere decir, corrigiendo el anterior y generándole una salida, como tiene el original, que tiene como una salida. Puedes verme olvidado en la ciudad, inconsciente voy dejando mi lugar. Primero trato de hacerlo igual que el original, pero no es algo que no me gustaba un poco, entonces opté por hacerle una pequeña modificación que no le hace al hecho de agregarle bordes y hacer cosas como esa. Simplemente eligiendo el mismo color de fondo, teniéndolo con el dedo y agregándole en una parte texturas, ya directamente definís muy bien este tipo de background. Lo mismo me pasó con el del coyote y el correcamino, que son muy sencillos pero con una estética única, o sea, con una estética que uno sabe que pertenece ahí. Bueno, la posibilidad de difumar y todo eso te dan lo que es la iluminación. Después tuve que agregarle una capa intermedia con un layer de color clarito para diferenciar los colores del fondo con los colores de los personajes, para que no se fundan tanto en eso. Eso lo vi muy bien marcado en algunas series nuevas como la de Gravity Falls, Steven Universe, donde para separar, como se utiliza la misma cadencia de pintura, se le pone un pequeño difuminado de color clarito entre el fondo y el objeto que se va a animar para que se resalte, ¿no? Otra vez cosas que son como computadoras, pero en ese momento no existían, era todo mecánico. Era un poco de la imaginación de lo que iba a ser. Creo que uno sabía de las computadoras, mira qué lindas rayitas dice. Que iban a existir computadoras, obviamente, seguramente ya todo el mundo sabía, porque bueno, en la década del 60 Batman tenía computadoras y cosas así que no existían. Pero mi abuelo me contaba que en la década del 20 y del 30 existía una especie de computadora que eran en realidad ficheros. Los ficheros tenían agujeros en diferentes lugares y con una varilla, cuando vos querías buscar, no sé, expedientes del año 50, solo tenías que meter esa varilla por donde decía 1950 y levantaba solamente los expedientes de esa época. Entonces era una especie de computadora que es como ahora, pero bueno, en lugar de ser digital era mecánico. Bueno, yo le saqué el pucho a Pucho porque hoy ya no se pueden utilizar ese tipo de cosas en los dibujitos animados que había en la década del 50, así que opté por ponerle un chupetín bolita para que directamente quede acorde a la época, ¿no? Ahora. No le puse ningún celular encima porque ya era demasiado. Verte llegar con otro
en el bar de los dos. Resuena en mi mente un rock and roll. Bueno, lo que estoy cambiando en este dibujo es la perspectiva del ángulo del brazo, cosa que en el dibujito original no se hace, pero cuando yo lo empecé a ver lo veía medio raro, entonces lo corregí la perspectiva del brazo como moviéndose atrás del objeto, entonces lo dejó más fluido. Lo mismo pasó con el color piel. En lugar de optar por usar un color piel para todos, busqué un diferente color de piel levemente en cada uno de los personajes, desde Hijitus, Pucho, Serrucho, Neurus, leve, uno tirando al amarillito, uno tirando al rosa, uno tirando un poquitito más oscuro, porque también aprovechaba esa posibilidad que me da un software tan avanzado de poder tener colores muy precisos y muy definidos a la hora de verse. Hoy una pantalla de fósforo de los años 90 al 2000 mostraba unos 250 colores, y hoy estamos hablando de que cualquier monitor de gama media baja, inclusive un celular, está moviendo hasta entre 16 millones y 200 millones de colores o más. Así que, y no tiene que ser ni en 4K ni nada, los nuevos monitores, y después están los de más alta. Entonces, teniendo toda esa posibilidad, aproveché para ponérselos utilizar la gama de colores tan variada y tan sutilmente elegida, ¿no? Cuando sientas en el pecho el invierno y tu cielo, las últimas estrellas antes que salga el sol, y espero que me digas estoy arrepentida, y espero que me digas estoy arrepentida. Abandonando todo por temor, ocultando en la arena el corazón, cruzando la avenida 3, te volverás canción. Bueno, como explicaba, uno cada vez que vuelve a revisar la animación va encontrando los detalles y va bien. Bueno, por eso casi siempre no tienen muchos defectos, porque se revisa tantas veces y tantas veces volvemos a corregirlo, que bueno, cuando se pasa algo tiene que ser muy sutil. Bueno, ahí ya tenemos la primera parte de la animación esta, que están Hijitus y Pucho, que obviamente tiene un chupetín, no tiene más un Pucho, aunque se llame Pucho. Siempre tenemos la opción de la ganancia cuando hacemos el coloreado, si hay alguna apertura de la línea, porque si está cerrada bien la línea se entinta enseguida, pero si no se pasa. Ahí se ve la diferencia de los colores que tiene Hijitus y Pucho, que uno tiende al amarillento y otro al rosado. Bueno, eso hace que se pueda distinguir bien la diferencia, porque como no tienen zapatos, bueno, ahí vamos a las máquinas estas estrafalarias de que hablábamos. Bueno, hay ciertos detalles que no le hace falta, pero bueno, uno está ahí y siempre está corrigiendo todo eso. Puedo imaginar que estás acá, puedo resistir una noche más. Se podrían agregar un montón de cosas como movimientos
ahí en la cinta esa y todo así, pero bueno, no correspondía porque era intentar restaurar o arreglar este dibujito, no modificarlo y hacerlo nuevo. Se podría hacer, inclusive llevarlo a otro nivel, poniendo animaciones de fondo, agregándole más texturas. Bueno, se puede. Nos estamos encontrando. Puedo sentir que ya te he olvidado. Olvido que voy a volver. Puedo imaginar que sigues acá. Puedo resistir. La diferencia de los dibujos poniéndoles la sombra es grandísima. Pero bueno, en la animación se trata de evitar porque es muy trabajosa y que quede bien realmente. Bueno, esa no es la posición oficial, no era esa, ahí se ve la diferencia, que lo cambié, pero como hay más espacio en el cuadro, no es, se pueden acomodar mejores los personajes, las cosas, las sombras, porque bueno, hay más espacio. Antes había hablado del 4:3, ¿no? Del tamaño, el formato normal de televisión de los primeros años hasta los años 90. Bueno, eso ya cambió un formato 16:9. Bueno, ahí estoy haciendo también un live para Facebook. Ahí se nota que cuando modifiqué la perilla quedó desplazada, porque este personaje hacían las cosas con una digamos, sacándole de la proporción normal, y yo queriéndole poner a la proporción normal queda desplazado, así que tuve que correr la perilla y sus marcas. Es más parecido a una perilla de una guitarra. Sigo quejándome por no tener la línea recta, pero bueno, también le da otra onda dibujar todos los objetos a mano alzada, también tiene su onda. Ahí ya la había utilizado todo en amarillo adentro para tener esa facilidad de poder poner los objetos todos con el mismo color. Pero eso de arrastrar cada uno de los colores a cada una de las cosas es muy tedioso porque es un movimiento innecesario, extra, que se podría evitar con un solo clic. Bueno, ahí lo que hice fue reciclar uno de los escenarios. Como no se iba a ver en su totalidad, sino quedaba en el fondo, en la animación lo tomé otro escenario y que ya había dibujado y lo puse de fondo. Agarré una parte que no esté muy a la vista y ahí reciclé ese escenario.
En las tomas más cercanas siempre se ponen más detalles, ¿no? Que en las tomas más lejanas, donde de pronto no vemos las sombras o vemos que casi todo es del mismo color, como en la parte del comienzo, cuando se ve el interior del robot y es en un solo tono, ¿no? Por lo general siempre se hace eso. Y la sombra obviamente le da la profundidad necesaria para ver mejor los objetos. Corroboraba de los colores, ¿no? De que todo terminó, caminé la noche oscura, me perdí, me cegué, vi una luz, me intentaba despertar y sigo preguntándome, yo sigo preguntándome. Que lo nuestro terminó. El fuego todo lo quemó. Por lo general, cuando uno utiliza los blancos en la animación, no utiliza blanco pleno. El blanco pleno se utiliza para que esté de fondo, y después cuando uno utiliza blanco para, en este caso un guardapolvo, se utiliza un blanco agrisado, un blanco azulado, algo que haga que no esté tan pleno, porque si no, no queda bien, resalta demasiado del dibujo. Bueno, en el dibujo original de los anteojos no tienen la forma correcta, no sé por qué. Lo ha modificado, si era porque era fácil de animar, porque se notaba la diferencia, no sé. La cuestión que yo corregí en todos los frames, los anteojos, algo que noté apenas empecé a animarlo. Bueno, ahí se nota que estoy hablando con mi hija y le estoy mandando algunas preguntas. Mi hija es animadora también, pero en 3D. Una de mis hijas es animadora en 3D. Bueno, acá pasa lo mismo. En lugar de utilizar un gris para el pelo entrecano, lo doy a entender con este celeste en el pelo, que, bueno, no sé si se me ocurrió a mí o qué, pero bueno, a mí yo lo vi en blanco y negro y me pareció que podía llegar a quedar bien. Muchos años yo miraba y decía, ¿por qué le pusieron piernas al robot? Decía yo, ¿por qué le pusieron piernas? Porque Hanna-Barbera lo simplificó después poniéndole una ruedita al robot. No hizo robot con piernas, siempre ponía, porque era re fácil poner la ruedita y cuando lo moves, vos ya te imaginás que gira. Bueno, otro cambio que hice fueron esas lamparitas que se las puse a los costados, que en su momento le iba a hacer una animación, pero tampoco quería que llamara mucho la atención. Así que después se la dejé prácticamente apagadas las lamparitas, total no le hacía al dibujo. Pero sí, cambié unos tornillos que le habían puesto que eran me imagino de Frankenstein, ahí se notan los tornillitos en los costados, que no tenían ninguna, con una lamparita, que me pareció que podía llegar a ser bastante más interesante a la visual y a todo. Y aparte para que reconocieran que si el trabajo lo ve otro, que lo habían redibujado, rediseñado, lo que sea, ¿no? Obviamente si llegaste hasta acá porque estás viendo, porque te interesa el dibujo, porque te interesa la animación, porque te interesa el Procreate, bueno, dale like, compartilo,
escribí algo que me haya olvidado, algo que podría ser la próxima, algo que querría saber. Bueno, tenés toda la posibilidad ahí abajo, como dicen el rongorongo, Show It, que es uno de los críticos de Disney que sigo. Ahí en los pies, que hace una curva el metal, es un poco el lip-sync ese que se habla siempre de estirar las cosas, que le da cierta personalidad al dibujo. Pero en esta parte, porque yo soy bastante detallista, en esa parte el cabello del robot es liso, y en los otros más cercanos tiene un pilincho, y después cuando obviamente llegué al final y hice el pilincho, se me había quedado diciendo, no le hice el pilincho en los demás. Cuando revisé no estaba, así que bueno, es otro de los pequeños errores. Bueno, hoy estamos en 1 de enero del 2024, ya terminamos de festejamos al mediodía, así que todo continúa y estoy haciendo esta muestra para mostrar todo el trabajo que se hizo de esta, no sé si llamarle reparación, restauración, mejora, redibujar, la verdad que, pero bueno, sí, de este dibujito de Hijitus. Creo que este capítulo se llama El robo al banco, que simplemente agarré un fragmento para mostrar cómo se hacía. Tardé una semana en dibujarlo, hay muchas cosas que modifiqué porque me parecía que podía quedar mejor. Tomé como esa decisión, en este caso las sombras de los cabellos, que la sombra no sea tan compacta o un poco más sectorizada. Bueno, ese tipo de cosas, elegir algunos de los colores, porque obviamente el dibujito estaba en blanco y negro. Está en blanco y negro, ahora está este fragmento en color. Bueno, ahí que retrocedí un poquitito, estaba buscando si había una opción en la sombra, de difuminarla, pero no tenía la opción sobre el layers. Bueno, ahí viene este otro fragmento, que cuando llegan al banco, que tuve que averiguar muchas cosas cómo hacerla, sobre todo la luz de la linterna, que no sabía cómo hacerla, que no tenía de cómo trabajarla, cómo guiarla. Entonces decidí hacerlo en un layer nuevo, en 2 partes, y ponerle un poquitito, porque me acordaba que sobre el layer o sobre la capa no se puede poner difuminación, así que tuve que generar una capa nueva de animación, hacer la animación de la linterna en 2 etapas, porque se tenía que ver dónde apoya la lámpara y dónde sale el rayo, así que eran 2 partes diferentes y a mí me gustó cómo quedó. El programa me marca en ese momento que tengo algún pequeño niñita, ves que está achicado,
Entonces me puse a borrar hacia afuera a ver si podía evitar esa diferencia, pero no salió, no lo pude encontrar. Cambié el color de fondo, todo, pero no encontré esa pequeña mota de tinta, que se puede decir, ¿no? Y dale y arrastrar color, y dale y arrastrar color. ¿Veis la cantidad de tiempo que se pierde en eso? Bueno, y se nota que tuve que hacerlo uno por uno, los rayos y la curva del... La curva de la luz, de la linterna, ¿no? De lo que estamos hablando. Pocas cosas volverían. Los misterios, tu silencio y el abuso en tu interior, que al final escaparían con los miedos y tus secretos. Soy de la generación que creció con el temor de enfrentar el que dirán. Soy de la generación que enfrentó todo el temor de quitarse este disfraz. Después de hacer la línea, obviamente tengo que volver a arrastrar el color blanco en esa parte, ¿no? Bueno, seguimos con el señor Larguirucho, que es la parte más la cómica de este pequeño fragmento, también con su color, que es un color más rosado. Muchas cosas cambiarían, sin excesos, sin insomnio, las agujas del reloj. Y después, obviamente, dar el color individual de todo, frame por frame. En este caso, la boca la hice aparte, la mitad del dibujo, que sería como el live sync, pero no está hecho de esa forma. Que creció con el temor de enfrentar el que dirán. Soy de la generación que enfrentó todo el temor de quitarse este disfraz. Soy de la generación. Soy de la generación. Soy de la generación. Les cuento que tardé una semana en hacer este corto de 40 segundos, trabajando en varias horas por día, muchas, más de 8. Lleva su tiempo, lleva mucho tiempo, mucha dedicación, mucha tranquilidad, ¿no? Porque obviamente casi siempre utilicé el tiempo nocturno para que no tenga que hacer otra cosa. No, antes decía para que no me molesten, pero no, para que no tenga que hacer otra cosa. Porque obviamente tengo a mi perro que lo tengo que sacar a pasear 4 veces por día y etcétera. Quiero encontrar el sol alguna vez en mi viaje en el tiempo, en el vacío inmenso. Acá agregué, después de pintar todo y encontrar todos los colores y eso, también le puse un toque
de mi personalidad con respecto a ponerle la sombra, las luces, de cosas que no estaban en el dibujo original, pero lo modernizaban un poco y me gustaba como también ponerle un poco de mi impronta, no solamente hacerlo tal cual estaba, sino darle un toque más moderno. Me imagino que no lo habían hecho por la técnica en el momento, muy costosa, mucho tiempo, mucha prueba. Todo esto llevaba mucha prueba, porque cuando lo hacías, si estaba mal, tenías que volver atrás. Ahí le agrego la sombra trasera. Me fijo que hay una parte que quedó sin pintar. Tengo que volver también al trabajo original, que también está separado. Al correr la sombra, obviamente hay partes que me quedaron sin pintar, que tuve que volver a retocar. Bueno, eso de agregarle ese tipo de tonalidad que le da mucha personalidad, aparte para dar cuenta de que es la noche, te ayuda. Se llama entalonado en lo que es la producción de video. Bueno, el entalonado, que cuando es a la noche es azul y todo, pero vos al comienzo tenés que utilizar la misma ropa y todo. Después le tiras un color transparente tipo noche, y en este caso, aparte de eso, de ese entalonado, darle esa sombra se la agregué yo, la sombra de atrás, porque va a estar iluminado por la misma linterna de Pucho anteriormente, que en el dibujo original no está así, pero era desaprovechar esa oportunidad. Siempre que haya movimiento en las sombras no vas a tener ningún problema en el sincro. El problema es cuando te quedas quieto, tenés que respetar la sombra, que no se mueva, porque en el caso hay momentos que está quieto, como cuando está hablando, y la sombra anterior tiene que ser exactamente igual. Y es muy difícil dibujarla, entonces lo que tenés que hacer es trasladarla, copiarla o estirar el frame de sombra para que no se note esa diferencia. Ves que cuando cambio de frames hace ese golpe en lo que es la sombra. Buscando sobrevivir, yo solo
Bueno, ahí ya estamos probando y comprobando que la iluminación donde cambiar viene las últimas 2 escenas. Así que empezamos a dibujar el Robotitus. Sabes cómo sobrevivir a la justicia del mundo que no es para vos. Nada es para vos. Bueno, una de las cosas ahí, el cuello, yo tomé la opción o el atrevimiento de hacerlo de color fluo. Es un color que no se usaba nunca, no existía en esa época y tenía que darle ese toque futurista. Entonces le puse el cuello de color fluo. Todo el tiempo eso marcó. Y lo mismo los ojos de color rojo de maldad, que nosotros lo tenemos, es un estereotipo muy marcado, ¿no? Vuelve y carga confianza que en los confines del mundo nadie espera a Dios, y eso es para vos. Y hasta la noche se ha reído. Esta es la anteúltima escena. Creo que se llama Brutus o Rotus, algo así se llama el robot. Después lo voy a escuchar cuando lo diga. Bueno, ahí terminó esa sesión. Ahí volvimos. Se ve que se había colgado el iPad. Revisando los colores, viendo que sí son los mismos. Bueno, me había olvidado en el background hacerle como las paredes se hacían antiguamente, al aceite, en 2 partes. Y darle una iluminación un poco más lúgubre dentro del banco cerrado, ¿no? Y hasta la noche se ha reído de tu dolor, y es que el silencio se hace muerte en una daga. Y hasta todo lo que digo está en mi mente. Nunca nada espero, nada entre la gente, y eso es para vos. Bueno, lo que me llamó mucho la atención es el peso de estos 40 segundos en el iPad. Esto pesa alrededor de 13 gigas y importándolo en 4K en excelente calidad pesa 24 megas. O sea, cuánto pesa el archivo original con todas sus capas, su forma de trabajo, todo, el tamaño que tiene. No entra en un pendrive esos 40 segundos. Es enorme. Y, o sea, ¿cuánto puede llegar a ocupar un archivo de unos 3 minutos, ¿no? Si se pudiera hacer completo. Creo que no se va a poder hacer completo. Yo ahora voy a intentar hacerlo de a cuadros, ¿no? De pronto, de escenas, no de cuadros, de escenas. Es un tiempo muerto y no puedo resistir. Me pregunto qué me hizo adicto a ti. Bueno, estamos llegando a esta, la última escena. Ya falta poquito. Coloreando los últimos frames. Tuve que agregar una capa más porque el dibujito se había creado, el original, con la puerta del lado derecho en el mismo dibujito. Y creo. Y así que tuve que generar una capa más con la puerta del lado derecho para que esté sobre el layer. Digamos, todo esto es técnica para el dibujante, ¿no? Sobre la animación, para que tape de luego la animación, para no tener que borrar y generarle un borde. Para eso genero otro layer y lo pongo sobre la animación.
Y obviamente tuve que generar, no sé si 4 o 5 frames más, porque la animación terminaba antes. O sea, terminaba cuando todavía no había entrado totalmente al banco. Yo lo que hice es que el robot entrara totalmente al banco. Un espejo roto y esta nueva cicatriz. He perdido mucho tiempo remendando las heridas, expulsando el humo al viento de rencor y de cenizas. He perdido mucho tiempo remendando las heridas, expulsando. Me verán que estoy borrando frame. No, lo que pasa es que yo tuve que generar un frame entero y después lo fui borrando para, como no había hecho el previo de la animación, tenía que hacerlo de esa forma para tener el movimiento anterior, ¿no? Buenísimo. ¡Vamos! ¿Dónde estás? ¿Dónde iré a buscar? Ya sabes dónde quiero estar. Tómalo, es todo lo que pido. Pruébalo, encadenado a esta adicción. Bueno, hasta que no dibujé a todos estos personajes no sabía qué tipo de animales. Obviamente me di cuenta que eran ratas cuando vi al Larguirucho de frente, que eran ratas. Todas son ratas excepto el profesor Neurus. Y no sé lo que es Hijitus. A sus pies, alguien me diga que volverá, sé que volverá. Pero me imagino que lo habían hecho por una cuestión de qué es lo que había más en Buenos Aires en esa década, y me imagino que debe ser una cuestión social, ¿no? Que lo que más había eran ratas. Espero que no se malinterprete como todo, ¿no? Pruébalo, ninguno estará arrepentido. Cuando uno era marcado como un ladrón, chorro, era una rata de alcantarilla que se llamaba. Ahí se volvió a apagar, vas a apagar, no, se quedaba sin batería. Seguimos, ahí está la parte que le expliqué antes, darle otra luz al interno para que se note la diferencia. Volverá, sé que volverá. Volverá, sé que volverá. Volverá, sé que volverá. Volverá, sé que volverá. Bueno, y esta es la última parte. Espero que lo hayan disfrutado. Toda la parte de cómo animé. Ahí viene el corto final de cómo quedó terminado. Mando un abrazo, compártanlo, denle like y después está la comparativa atrás. Así que a disfrutar. Bueno, ayúdenme a entrar dentro del robot. ¡Adentro! El pibe. Lo agarré. Papitos. Átenlo. Después nos ocuparemos de él. Ya lo atamos, jefe. ¡Vamos! ¡Al banco! Voy a tocar el timbre para que abran. ¡Tonto! ¿Para qué crees que hemos traído a Truco? Adentro, muchachos.
¡El pibe! Lo agarré. Háganlo. Después nos ocuparemos de él. Ya lo atamos, jefe. ¡Vamos! Voy a tocar el timbre para que abran. ¡Tonto! ¿Para qué crees que hemos traído a Truco? ¡Adentro, muchacho!